Pau, dame un segundo, me faltan algunos compañeros. Ya se están conectando todos. Ok, bueno, me falta algún compañero. Bueno, ahorita le vamos a dar ingreso. ¿Alguno de ustedes ya elaboró el diagnóstico de sus áreas? Yo he recibido algunos trabajos muy buenos. ¿Alguien nos puede compartir su experiencia en materia de diagnóstico? Ok, voy a seguir. Háganlo. Al final, lo que estamos viendo aquí, eh, como les decía al comienzo, bueno, en la primera clase de maestría, tenemos dos objetivos. El primero y el más importante, pues definitivamente es el intercambio de experiencias. Lo que nos va a nutrir es eso, ¿no? O sea, el que hagan suyo el conocimiento que muchos de ustedes ya lo tienen porque lo viven en el día a día. Pero de forma práctica, estructurar algunas herramientas que puedan ser de utilidad para generar cambios por el momento sutiles. Estamos viendo desarrollo organizacional y liderazgo en esta fase 1 de la maestría, pero vamos a llegar a un momento en el que tengamos también que tener conocimiento financiero y en la siguiente clase vamos a tocar ya plan de negocios con los compañeros de los otros grupos. La idea de esto es que también vayamos visualizando a título personal el proyecto de emprendimiento o de empresa que queremos desarrollar en lo particular. Y que desde el origen, en lugar de intervenir para corregir o para redireccionar prácticas preestablecidas, nosotros ya arranquemos con el conocimiento pleno de este tipo de experiencias que al final pues son estrategias que nos ayudan para hacer mucho mejor equipo, para generar también sinergia con la misión y la visión que tenemos estratégicamente establecida para lograr una mejor utilización de los recursos con los que contamos y para volver mucho más eficaz nuestra empresa. Entonces, vamos a ver ahora lo que sería el desarrollo de una organización. Yo ya he visto los conceptos de desarrollo organizacional, ustedes conmigo, pero ¿qué pasa cuando después de mi diagnóstico tengo la suficiente información para generar estos cambios y cuando no la tengo? Entonces, si no la tengo, definitivamente me encuentro ante la necesidad de buscarla para poder tener un conocimiento real del medio en el que estamos trabajando u operando. Cuando hablamos de cambio, no hablamos de cambios abruptos, hablamos de cambios que van a comenzar siendo sutiles, pero que van a generar transformaciones de fondo importantes. Entonces, la flexibilidad, la maleabilidad que existe en nuestros colaboradores va a depender de la forma en la que ustedes puedan hacer los planteamientos, sin lugar a duda. Eh, Partiendo del diagnóstico y de la información completa, y de la creatividad que nosotros propongamos para generar estos cambios sutiles en nuestras áreas y que podamos realizar un planteamiento concreto de metas alcanzables a través de el correcto valor que le damos a cada uno de nuestros integrantes. Entonces vemos aquí en pantalla un análisis comparativo de lo que serían los principios de el valor tradicional que se le da
de alguna forma a la administración versus el desarrollo organizacional. Cuando vemos hombre básicamente malo, no quiere decir malo en sentido estricto, sino estamos hablando del juzgamiento que realiza el jefe versus el líder, ¿no? Entonces, si se equivoca mi colaborador, entonces es malo, no sirve, no funciona. Y el desarrollo organizacional no quiere decir que sea permisivo o que siempre esté apoyando los errores, pero sí definitivamente nos enfocamos en el halo de luz que pueda tener esa persona, ¿no? El jefe, por lo regular, evalúa de forma negativa cuando no se ejecuta una orden. Y en este caso nosotros tenemos una visión mucho más empática y humanitaria desde la visión o el ojo del líder. En el valor tradicional del jefe, el colaborador es imposible de cambiar de área, de cambiar de hábitos, de cambiar de formas. Y con la visión del líder en el desarrollo organizacional, nosotros tenemos que invitar a que nos encontremos en constante movimiento. El jefe que tiene temor y resistencia a las diferencias individuales, porque lo único que hace es generar imposición, nosotros entonces lo que hacemos es aprovechar esas diferencias individuales para nuestro beneficio y el correcto desempeño de nuestra empresa. Y vemos nuevamente versus jefe, versus líder, cómo al final el primero utiliza su posición con fines de poder y prestigio y el segundo utiliza la posición para fines de la organización. Si nosotros hacemos una correcta alianza o nos ponemos la camiseta de nuestra empresa, entonces vamos a lograr generar este mismo sentimiento en nuestros colaboradores. Nos vamos a poner en una situación de constante evolución y reto. Y aquí es donde yo les decía cómo podemos implementar una estrategia educativa basada en la experiencia. Aquí vemos tres problemáticas, ¿no? Una problemática de destino. No sabemos a dónde quiere ir la organización. Yo creo que en el caso de Medical está muy bien segmentada esta parte, porque tenemos la meta de terminar este sexenio, creo que con 2,000 clínicas, una cosa así. Yo escuchaba a Sergio comentarlo. Los problemas de crecimiento, identidad y revitalización que parten pues del ambiente laboral, sin duda, y los problemas de eficiencia organizacional. No tenemos claridad, ¿no?, en la transmisión de obligaciones, no tenemos una claridad en los manuales de organización, no tenemos tampoco claridad en las metas a cumplir. Entonces, esta estrategia educativa basada en la experiencia nos vuelve a nosotros altos directivos, ojo, los agentes de cambio, y también nos da la posición de consultor externo porque estamos realizando un diagnóstico, aunque estamos dentro de la organización, pero estamos realizando un diagnóstico que quizás no está entre las facultades de nuestras áreas hacerlo. Al final, este agente de cambio, que son ustedes mismos, y la organización tienen esta relación de cooperativismo, de alineamiento, de transversalidad que nos va a permitir adquirir nuevas metas normativas. Entonces, modelo educativo basado en la experiencia. Me enfoco básicamente en el mejoramiento de la capacidad interpersonal, interviniendo factores de cambio sutiles. Transfiero los valores humanos a generar empatía entre los miembros de mi equipo de colaboración, una comprensión entre los grupos, comienzo a implementar el trabajo en equipo y a la par administro los equipos con metas e indicadores a seguir y también con mejores métodos para la solución de conflictos entre mi equipo de colaboradores. Vemos aquí una tareita por ahí que van a tener que hacer ustedes, diapositiva 54, 55, básicamente.
Entonces, esto que es 54-55, para que ustedes lo hagan durante la semana. Y aquí vemos cómo el desarrollo organizacional tiene en ciertas universidades del mundo, con representantes de precursores de forma histórica que vemos en este mapita, bueno, en este cuadro, vemos cómo, se los estoy señalando nada más, para que veamos cómo el laboratorio de intervención se sustenta en las personas. Entonces, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se pone un entrenamiento en laboratorio para conocer las formas de intervención en desarrollo organizacional, esta raíz histórica del mismo, por intervención de Kurt Lewin, que es otro autor precursor del mismo, pero entonces estamos viendo cómo las relaciones entre los colaboradores, los grupos raciales, ideológicos de trabajo, también nos dan de alguna forma aristas o particularidades que tenemos que detectar, ¿no? Sobre todo en los colaboradores que tienen que tomar decisiones o que tienen facultades para lo mismo. Entonces, en este sentido, nosotros generaríamos dinámicas de grupo e integración para que podamos de alguna forma establecer un programa de inducción y generar cambio evolutivo. Y aquí vemos la intervención de estos centros de investigación para que comprendamos que el análisis de información, el diagnóstico por áreas, la implementación de un liderazgo versus prácticas tradicionales de jefe, pues es realmente algo que se ha venido estudiando durante muchísimo tiempo por las universidades más prestigiadas de todo el mundo. Y al final, este término de desarrollo organizacional tiene esas dos facultades, como lo veíamos al comienzo de la clase, ¿no? Creatividad, innovación, cambio, pero sobre todo el partir de un modelo empático y humanitario con nuestros colaboradores, sin volvernos paternalistas, con el objetivo de alcanzar mejores indicadores y mayor eficacia en cada una de nuestras áreas. Esta segunda raíz del desarrollo organizacional, que habla básicamente de retroinformación en la organización, retroinformación en la organización, es la recopilación de información a través de grupos sociales una vez que los tenemos segmentados, ya sea por identidad, grupo racial, género, etcétera, etcétera. Y aquí vemos también las universidades que lo estudian. Al final, fíjense en las palabras clave. Tenemos comunicación, liderazgo, cultura organizacional, clima organizacional y los fenómenos que se investigan de las mismas. ¿Ok? Es información muy interesante, pero es muchísima información. Y aquí vemos en esta tercer raíz del desarrollo organizacional cómo dentro del mismo hay dimensiones. ¿Se acuerdan de la teoría del caos, no? La teoría de los sistemas y subsistemas, que al final no tienen que ser precisamente exacta, a pesar de ser un modelo matemático. Entonces, yo hago grupos diagnósticos y grupos de evaluación pequeños o mis focus groups para que entendamos de forma más práctica, donde de forma dimensional y sutil voy implementando cambios para medir cómo van evolucionando. Entonces, puedo hacer un diagnóstico uno a uno con mi brazo derecho, con uno de mis colaboradores estratégicos y de forma sutil, con base al modelo educativo que parte de experiencias, comienzo a realizar esta dinámica de intervención de forma sutil, donde también ya tenemos ese pequeño grupo o esa persona con la cual nosotros vamos a comenzar a realizar la transformación organizacional, la llevamos a sistema, o sea, de un modelo de evaluación muy pequeño, incluso personal, o un pequeño focus group pequeño, voy tomando decisiones para poder realizar intervención
en forma mayoritaria. Cuando nosotros implementamos este modelo de desarrollo organizacional que se basa en la experiencia, entonces nos reflejamos en nuestro colaborador y tomamos nota de cómo ya con los años que hoy tengo después de verme yo en su posición, pudiera yo innovar y mejorar ese proceso que viví en el pasado. Aquí es donde ustedes, líderes, implementan la creatividad y la innovación y el aprovechamiento de los recursos. Vemos aquí cómo al final, bueno, este es un diagnóstico, me voy a avanzar, me voy a avanzar, me voy a avanzar, hasta llegar a esta palabra con la que iniciamos, que es, pues, cambio, ¿no? Cambio en la organización, cambio partiendo de un modelo estructural de personas, del comportamiento de las mismas, del alcance de la calidad y la eficacia en la administración de los recursos, pero donde mi participación es la dirección estratégica. Entonces, la naturaleza del cambio que yo quiero planear, sin duda, va a depender de la capacidad de adaptación que tengan mis colaboradores y de los esfuerzos que yo pueda dirigir junto con ellos para poder sustituir o mejorar la situación que yo vi como un área de oportunidad y cambio. Para poder elaborar este cambio planeado e incorporar un nuevo sistema, yo tengo que hacer un modelo de planeación donde establezca fases, acciones y estrategias. No puedo nada más a través de una buena idea o de una idea creativa querer implementar un cambio. Todo tiene que ser un proceso de adaptación, todo tiene que ser un proceso gradual de eliminación de la situación que no estamos, que no nos está resultando satisfactoria, y las estrategias que yo vaya a implementar como líder de la organización tienen que partir del análisis de mi sistema total. Entonces, si yo soy el director financiero, la directora financiera, tengo que buscar el impacto de mi área, pero también el impacto global de la empresa. Entonces, las fuerzas restrictivas que obstaculicen el cambio lo vamos a trasladar a personas y aquí vamos a ver las reacciones de nuestros colaboradores. Es más trabajo, qué flojera, yo salgo a las 6, yo soy personal sindicalizado, yo la verdad no quiero ningún tipo de cambio, así estamos bien. Entonces, todo este tipo de insatisfacciones, ¿no? De carencia, de apertura hacia el cambio o esta resistencia que podemos tener incluso nosotros mismos, tenemos que trabajar con ello. ¿Qué hacemos ante una propuesta de cambio de personas que no lo quieran? Pues definitivamente nosotros tenemos que acotar a todos aquellos que están resistiéndose a las ideas innovadoras que nos van a permitir ser mucho más productivos. Tenemos que lidiar con los diferentes tipos de empleados que nosotros tenemos que tener la habilidad de consensar con los supuestos de empleados que nosotros vemos aquí en pantalla. Y al final, las ideas con las cuales no concuerden nuestros colaboradores, o si ellos creen que son demasiados cambios, muy poco tiempo, demasiada exigencia, etcétera, etcétera, y lo que hacen es desconfigurar nuestras ideas innovadoras o creativas. Aquí, pues, sin duda, aplica una intervención uno a uno con esos líderes opositores al cambio transformacional que queremos ver. Nos toca hacer una intervención personalísima, no pública, no grupal, y de alguna forma tomar esa resistencia al cambio que tiene ese colaborador o ese grupo de colaboradores para redimensionar la estrategia que nosotros tenemos de intervención, tomar en cuenta las aportaciones que nos están realizando en cuanto a resistencia al cambio que puedan tener, pero hacer de eso una fortaleza
y también tomarlo como una necesidad más, una necesidad mayoritaria para poder generar nosotros estos nuevos sistemas. Vemos aquí cómo de alguna forma un líder inconforme nos puede generar un grupo inconforme, donde una manifestación de resistencia nos puede generar sin duda enojo, evasión, incluso hasta la renuncia de algunos colaboradores, pero al final, pues depende de nuestra capacidad de concertación y nuestra habilidad de negociación, que podamos generar empatía partiendo de un hecho negativo y busquemos de alguna forma que esa negación de cambio que puedan tener tanto nuestros colaboradores como los directivos, podamos hacerla también un proceso de transformación, de evolución y de mejora en los procesos que vamos a implementar. Entonces, para disminuir esta resistencia, tenemos que sugerir un cambio participativo. A estos opositores o estos líderes reactivos o reacios a generar ideas innovadoras, etcétera, tenemos que hacerlos partícipes y líderes de las ideas que nosotros estamos queriendo implementar. Entonces, cuando tenemos una situación de reto, como es la que se está planteando aquí en materia de desarrollo organizacional, nuestro objetivo es meter al aro a este tipo de colaboradores a través de un compromiso común que sea parte de su idea y también parte de su estrategia, esta participación en el cambio. Entonces, el comportamiento organizacional que nosotros podemos implementar, lo vemos aquí en pantalla. Y este modelo de cambio, por parte de Levin, que les decía es uno de los autores padres, considerados padres del desarrollo organizacional, estamos hablando de lograr la estabilidad a través de un equilibrio en las fuerzas que ayudan al cambio y que resisten al cambio. Entonces, tenemos que buscar la colaboración de ambos tanto opositores como promotores de las ideas que nosotros queremos establecer o la nueva normativa que nosotros estamos estableciendo, buscar este equilibrio de fuerzas y las etapas de este equilibrio de fuerzas vienen número 1, el descongelamiento, donde vemos una explosión de si apoyo la iniciativa o definitivamente no apoyo la iniciativa. La etapa número 2, donde generamos ese equilibrio entre los que están dispuestos a transformar y evolucionar y los que no, y donde de forma habilidosa, con la experiencia que cada uno de nosotros tenemos, tratamos de generar el equilibrio, la implementación de cambios sutiles, nuevas conductas, nuevas actitudes que nos involucren a todos, y una etapa 3 de recongelamiento, ya con esa mediación que nos va a llevar a un equilibrio entonces entre ambas fuerzas, pero de forma sutil ya estamos empujando a todos los integrantes de nuestra organización a una nueva estructura organizacional de cambio en sí, como lo dice Levin. Esta etapa de descongelamiento, donde vemos el desaprendizaje de malos hábitos o de formas de trabajo que no precisamente son prácticas, trae como consecuencia una reingeniería o un programa de mejoramiento continuo. Aquí todos los procesos de reingeniería los hacemos con personas, por eso la importancia del factor humano en materia de desarrollo organizacional. Y después de esta reingeniería, que depende de nosotros, altos directivos, vemos el aseguramiento, donde es básicamente la etapa de seguimiento, de controles, de auditorías y de establecimiento de indicadores que nos van a permitir que este consenso que realizamos previamente con nuestros equipos ahora se enfoque a enumerar los resultados. ¿Qué condicionantes de éxito podemos tener en este proceso de cambio que señala Levin? Pues los procesos de cambio directivos requieren primero de una investigación y un análisis, posteriormente de un rediseño, luego una planeación, una implementación de estrategias
Y cuando hablamos de implementación de estrategias lógicas y secuenciales, estamos hablando de tiempos de establecimiento e implementación de los mismos. Y vemos otra palabra clave, ¿no? Una situación actual, dirección, dirigiéndola. Aquí es donde entra nuestra particular posición de dirigir esfuerzos hacia la meta que estamos programando. El modelo de planeación, vemos ahora a 3 autores más, Lippitt, Watson y Westley, hablan de los principios de este proceso de planeación dentro de 7 etapas para desarrollar una planeación o un cambio organizacional. Estas 7 etapas, después de que ya analizamos o ya hicimos un diagnóstico, también se basa en la ciencia del conocimiento. Aquí están las etapas que ellos sugieren en un modelo de planeación. La exploración, la entrada, el diagnóstico, la planeación, la acción, la estabilización, evaluación y la terminación. Diapositiva 103. Hagan este modelo de planeación en papel y en lápiz de las áreas que ustedes representan y dirigen. Realicen, están leyéndolo sin duda en pantalla, realicen de cada una propuestas de intervención como si fueran ustedes consultores externos de sus propias áreas. Les va a ayudar muchísimo y aquí vemos ya de forma diagnóstica y explícita cuáles serían los principios de este modelo de investigación en una primera etapa denominada de exploración. Este modelo de investigación ya redefinido en 14 pasos, donde fíjense qué interesante. Vemos desde una percepción del problema, desde nuestro punto de vista de dirección, luego una consulta con expertos en materia de ciencias del comportamiento, que puede ser o no, porque ya hablamos de algo que le corresponde 100% a recursos humanos, pero sí nos toca a nosotros el conocimiento de nuestros colaboradores, por lo menos de nuestros mandos medios. Ojo, la recopilación de datos y diagnóstico inicial por el consultor, que ustedes son los consultores de sus propias áreas. La retroalimentación con un grupo clave que ustedes pueden elegir, ya sea, como les decía, si sus áreas son pequeñitas, una persona o un focus group bien seleccionado, donde tengamos no nada más a nuestros aplaudidores. Es importantísimo que nos alleguemos de nuestros detractores. Van a ser nuestros principales aliados en el proceso de crecimiento, se los garantizo. Entonces, tengamos cerca a nuestros detractores y hagámoslos parte de la solución y del problema. Y luego viene la incorporación de la experiencia y el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos para generar un plan con objetivos para realizar intervenciones en cada área. Y ahora sí, ya que tengo mi plan estructurado, lo acciono y después de accionarlo, vuelvo a generar un proceso de recopilación de datos, genero retroalimentación, si en este caso yo tengo atención al cliente, pues puede ser al grupo de clientes por el consultor, y si no, a través de mi propio equipo de colaboradores. Fíjense, hago un rediagnóstico sobre lo ya planeado. Implemento una nueva acción, realizo una nueva recopilación de datos, resultado de la acción, vuelvo a hacer un diagnóstico de la situación y es un modelo de cambio que permanente. Este modelo de investigación es infalible, lo utilizan las grandes corporaciones. Es una forma de crecimiento continuo, de mejorar sobre las mejoras y de alcanzar mejores y mayores indicadores sobre lo ya, establecido. En este proceso de cambio, vemos también otro autor que es muy, muy, muy importante en materia de DO, desarrollo organizacional, que es Gordon. Y aquí habla de una vez que diagnosticamos las fuerzas a favor y en contra del cambio, las hacemos una misma, las incorporamos en el mismo equipo.
elecciono o elijo un agente de cambio como generador del mismo. Pongamos mucha atención en los que no están de acuerdo para de alguna forma empujarlos a que sean parte del plan de acción. Y vemos aquí la experiencia de la implementación a través de un modelo de supervisión que nosotros establezcamos. Y al final, lo que trae como consecuencia esto es la institucionalización del cambio. Entonces, la institucionalización del cambio viene a ser una actitud de compromiso, se vuelve sutil, ya no es una obligación, ya no es un manual a seguir, ya no es una imposición de tiempos, ahora ya de forma natural el empleado, el compañero de trabajo, lo asume como parte de su día a día. Y aquí viene este modelo EFQM, que es un modelo para alcanzar la excelencia, donde se evalúa el funcionamiento de una organización, sus procesos y su gestión a través de el liderazgo, la política y estrategia, las personas, alianzas y recursos con los que contamos, los procesos implementados, los resultados con los clientes, los resultados con las personas, con la sociedad y los resultados claves. Estamos hablando entonces de resultados para medir la excelencia. Y aquí vemos cuáles serían los programas estratégicos que yo tengo que verificar en cada una de mis áreas. Primero, pues conocer cómo está integrado, ¿verdad? Las tecnologías con las que cuento, existe un modelo de cultura organizacional, no lo hay. Cómo están mis instalaciones, hasta dónde llegan los servicios que yo presto. Tengo respaldo documental de los procesos que estamos ejecutando o todos son bomberazos. Hay una planeación y qué tan buen comunicador soy o no. Entonces, englobo todo esto en algo que se denominará programa estratégico. Diapositiva importantísima 105, les recomiendo que hagan el ejercicio. Y vamos a el modelo de cambio planeado por otro autor. Así como veíamos la diapositiva 105, ahora estamos en la 110. Vemos cómo de alguna forma viene un acompañamiento después de la recolección de los datos y una evaluación. Este acompañamiento, de alguna forma vemos, por ejemplo, contacto, contrato, no estamos hablando del contrato como tal al momento de contratar a nuestros empleados. Estamos hablando ya del compromiso colectivo que nosotros estamos implementando, ¿ok? Son términos utilizados en materia de desarrollo organizacional, pero como les decía, ¿qué vemos aquí distinto al diagnóstico, la recopilación de datos, la planeación, etcétera? Vemos ahora un acompañamiento aparejado a la planeación y como tal, como consecuencia, la institucionalización del cambio que hemos planeado. Vean qué interesante. Vemos nuevamente ahora la implementación del plan sobre el mismo con el sistema meta. Aquí ya estamos incorporando objetivos bien establecidos para la meta que nosotros queremos alcanzar. Me voy a saltar otros modelos porque realmente lo que nos interesa es llegar al enfoque sistémico de adaptación o los sistemas que vamos a estar utilizando en materia de cambio e intervención. Nos vamos nuevamente al comienzo de la clase donde hablábamos de la teoría del caos como un sistema integrado por muchos subsistemas. Entonces aquí vemos la red de procedimientos desarrollados entre sí para lograr una mayor actividad y productividad en nuestra empresa. Aquí vamos a ver un primer enfoque, un sistema abierto, un sistema adaptable que se ajusta constantemente al intercambio continuo y por supuesto un subsistema, híjole, creo que se ve muy clarito aquí, pero vemos mi sistema de recursos humanos, mi sistema de desarrollo tecnológico, mi sistema económico, mi sistema corporativo y mi sistema de decisiones. Y todo esto como una relación sistémica, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo es integrar todos estos sistemas a los procesos que nosotros queremos primero evaluar, después de diagnosticar, primero intervenir para el conocimiento, después
conocer, después planear, evaluar, intervenir, accionar y posteriormente volver a evaluar. Entonces, en los tipos de sistemas administrativos que nosotros vamos a ver dentro de nuestras áreas, sin importar si tengo 1 o 1000 empleados bajo mi cargo, vemos los procesos relacionados con la operatividad, con la dirección, con el control y con el manejo de datos, reportes, indicadores y la información. Estamos en la 117. Vamos a ver la parte de diagnóstico. Si les voy dando la referencia de la diapositiva es porque es importante que ustedes hagan los procesos de cada una de sus áreas. Entonces, para tomar decisiones, nosotros no podemos tomar decisiones a la y se va, tenemos que realizar diagnósticos, tenemos que saber dónde tenemos fortalezas, dónde hay debilidades, dónde tenemos amenazas, dónde hay áreas de oportunidad en cada uno de nuestros departamentos para pasar posteriormente a la intervención. Ok. Este cuestionario ustedes lo van a ver igual en lo particular, diapositiva 120, les va a ser de bastante utilidad. Aquí vamos a ver todos los sistemas concentrados en algo que podemos denominar mapa conceptual, pero también vamos a ver preguntas de evaluación que nos van a ser de utilidad para saber dónde estamos posicionados y cómo nos estamos autoevaluando, ¿ok? Y derivado del mismo, vamos a saber los problemas a los cuales merecen o tienen el objetivo de ser intervenidos. Entonces, vamos a ver qué problemáticas de liderazgo existen en cuanto a estructura organizacional, en cuanto a procesos y comunicación, en cuanto a cultura organizacional, en cuanto a planeación, recursos humanos, tecnología, servicios e instalaciones. El tema de la comunicación es un tema que está 100% en su cancha. Dependemos de la autoridad y el liderazgo por el cual ustedes están dirigiendo a sus colaboradores. En materia de recopilación e intervención de datos, ya lo habíamos visto. Este es un manual básicamente para recordarles lo que vimos en clases pasadas, cómo hacer, cómo abordar a tu equipo. Algunas sugerencias de encuestas de satisfacción del personal operativo. Vemos aquí de alguna forma algunas preguntas que se sugieren, pero realmente ustedes que conocen a sus colaboradores son quienes deciden qué es lo que va a llevar este tipo de cuestionario, que lo pueden hacer a manera de entrevista o simplemente entregarlo por escrito, pero es bastante amplio como se dan cuenta. Esto nos va a servir evidentemente para intervenir y conocer más de cerca en dónde estamos posicionados, para saber qué estrategia de comunicación es la que vamos a nosotros ejecutar para generar mejores habilidades o la modificación de algunas actitudes o malos hábitos que existan ya. Y dentro de ese diagnóstico también vamos a identificar la problemática que tenemos en los principales procesos. A ver, me estoy yendo rápido, nos queda menos de un minuto. Aquí todavía nos faltan como 40 diapositivas. ¿Le seguimos, nos volvemos a conectar o ustedes me hacen 133 a 175 el diagnóstico que corresponde a cada una de sus áreas? Nos queda menos de un minuto, así que si no me responden rápidamente nos volvemos a conectar. Son las 9:25. Nos conectamos otra vez. O se quedan con tarea. Nadie quiere decir que ya se quería dormir. Ok. 133, 175 y ahorita les mando un audio en el chat. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de que nos vayamos? No, Todos, ningún